Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, La verdadera historia de Franz Zappa. Esta es la 10ª y última parte y espero que les guste. Puntos de vista sobre política de Estados Unidos y el mundo. La gente elige la dudosa emoción de las sustancias prohibidas por diversas razones, pero hay un factor constante en todos los niveles sociales. Poco importan los evidentes riesgos físicos, la gente las consume igual. Las sustancias festivas, incluido el alcohol, se consumen normalmente porque el señor Juergas quiere lograr alguna variación de lo que podríamos llamar darse un pasón. Para algunos esto equivale a una muerte lenta y aún así quieren hacerlo. Suicidio, rápido o lento. ¿Tiene un gobierno derecho a obligar a un adulto a seguir viviendo si ese individuo decide matarse rápida o lentamente? Puede que en algunos casos, pero por lo general no. Creo que la gente tiene derecho a decidir su propio destino. Las personas son propietarias de sí mismas. También creo que la democracia consiste en que los ciudadanos le proporcionan al gobierno una autorización temporal para existir, a cambio de que éste prometa portarse bien. En democracia es la gente la que ejerce el poder sobre el gobierno y no al revés. Por otro lado, esto supone la responsabilidad de asegurar que las acciones individuales y la búsqueda de un destino personal no comprometan el bienestar de los demás. Una cuestión semántica. Me molesta mucho que me presenten reportajes sobre la amenaza de las drogas emparedados entre anuncios de analgésicos, somníferos, cápsulas dietéticas y cerveza. Se podrían definir con más precisión estas amenazas sociales como empleo abusivo de sustancias químicas, una expresión genérica que designa cualquier conducta irresponsable inducida por agentes como el pegamento, la nuez moscada, los suplementos dietéticos, el alcohol o los compuestos hoy incluidos en la lista de sustancias prohibidas. Las drogas no son morales ni inmorales. Son compuestos químicos que en sí mismos no suponen ninguna amenaza social a no ser que un ser humano considere su consumo una autorización temporal para comportarse como un imbécil. Existen muchas sustancias que alteran químicamente el comportamiento humano, entrañan riesgos individuales para la salud o para la seguridad de quienes dependen de las plenas facultades del consumidor, que pueden estar piloteando un 747, operando a corazón abierto, juzgando un asesinato o redactando leyes federales. El hecho es que no existe una tabla psicofarmacológica de comportamientos para las múltiples sustancias prohibidas o no, que los humanos pueden ingerir. Aunque sea de forma accidental, no estaría de más hablar aquí de ciertos alimentos que en función de la química corporal de cada uno pueden producir alucinaciones, brotes psicóticos u otras consecuencias físicas que conducen a un comportamiento anómalo. No obstante, nos hemos obsesionado con las drogas. El problema de las drogas es real, pero se ha embarullado innecesariamente por una falacia a todas luces insostenible. Aunque pudiéramos erradicar mañana mismo todos los compuestos de la lista de sustancias prohibidas, seguirían existiendo actos delictivos provocados por una alteración química del comportamiento humano, partiendo de la premisa de que las personas son animales bien intencionados que solo se vuelven raros cuando los atacan moléculas extrañas. La vida podría describirse como una forma compleja de entretenimiento electroquímico, cargas eléctricas que modifican componentes químicos que se recombinan para convertirse en cargas eléctricas que etc. Y que al final nos llevan a la vida como teatro del comportamiento. En resumen, incluso antes de que tuviéramos el LSD, ya existían los hongos y antes del polvo de ángel ya había maníacos, ladrones y asesinos. ¿Es posible ganar alguna guerra contra las drogas? El mayor peligro del tráfico de drogas no son los errores letales que a veces cometen los usuarios. El mal de verdad se esconde en el poder financiero y político que sigue el dictado de los capos de los cárteles. Esos tipos tienen plata de sobra para quedarse con un pedazo del país que les dé la gana. Los consumidores de drogas de Estados Unidos financian la parte baja de esta ecuación, mientras que nuestros representantes financian el resto, haciéndoles la vida fácil a los peces gordos al ofrecerles pseudoleyes inaplicables y una inútil
e hilarante guerra contra las drogas? ¿Qué pensaban cuando los agentes aduaneros de nuestro país, que aplican una política de estricta prohibición, no ven conveniente someterse a análisis para ver si consumen? ¿Enviamos a los marines? Se podría afirmar que Estados Unidos está en guerra con cada país que produce, distribuye o blanquea dinero de la droga para legitimar así la participación de todas las ramas del ejército. ¿Qué hacemos con China? Ellos tienen la bomba H y un ejército bastante grande. Bueno, la heroína ya no es un problema tan grande. Vayamos solo a por esos malvados traficantes de cocaína. Tendremos que pensar en ir a una guerra internacional porque los figurines de la industria del entretenimiento necesitan fármacos ilegales para mantenerse potentes sexualmente. Ley y orden. Al gobierno le hemos dado autorización para que, entre otras cosas, mantenga la ley y el orden. Para ello tiene que promulgar leyes racionales que regulen la vida de la sociedad, lo que podría comportar el uso de la fuerza para aplicarlas. Por un lado, salió una multitud de abogados y juristas y todos querían ganarse la vida. Con tantos abogados compitiendo por el dólar criminal, ¿cómo iban a obtener una buena tajada del pastel americano? La respuesta fue obvia. Estados Unidos necesitaba más delincuentes, pero no de esos que matan y violan, sino delincuentes normales, fáciles de defender, delincuentes familiares de clase media con dinero y patrimonio. Los abogados estadounidenses se pusieron a crear un mundo donde sus servicios eran indispensables. Se infiltraron en todos los niveles de la maquinaria gubernamental y crearon, sin que nos diéramos cuenta, un conjunto de leyes incomprensibles, contradictorias e inaplicables, que cualquiera podía transgredir en cualquier momento, sin ni siquiera ser consciente de ello, poniendo en riesgo la vida de familias enteras, de manera que solo se podían salvar de la ruina si contaban con, no se rían por favor, un buen abogado. Entonces entraron en escena las peculiaridades de nuestra jurisprudencia. La jurisprudencia consiste en que una decisión judicial estúpida se toma como antecedente jurídico, formando otra decisión judicial estúpida en cualquier otro sitio, como los virus de las PC. Recuerden, al principio le dimos esta teórica autorización temporal a un gobierno teórico para crear un sistema social teóricamente organizado que fue administrado sobre una base democrática. Una parte del acuerdo que exigía que quien recibía la autorización nos ofreciera leyes para mantener el orden. Se suponía que lo harían los tipos que saben algo de esto. Dijeron que podrían hacerlo, lo creímos, los votamos, pero ¿qué recibimos? Una subespecie mutante que cuenta mentiras como forma de vida con la ayuda inconsciente de jurados semi-analfabetos elegidos por los propios abogados que rematan el sistema excretando montañas de jurisprudencia. Podríamos reducir el volumen de profesionales de la justicia si se les exigiera a los abogados y también a los jueces que hablaran bajo juramento como castigo triple y confiscación de bienes en caso de que mintieran o se demostrara que se ha mentido por escrito en la generación o uso de documentos como pruebas. Comunismo. Parece ser que el señor Gorbachev ha desvelado uno de los mayores secretos de la historia soviética reciente. El comunismo no funciona. Va contra una de las leyes básicas de la naturaleza. La gente quiere poseer cosas. La perestroika prácticamente certifica esto como axioma. ¿Quieres seguir llamándolo comunismo? Bien, adelante, llámalo como quieras. Tampoco hay que ir en plan. Ya se los dije, hay que dejarles un poco de dignidad. La Guerra Fría, tómense otra Pepsi y hagan el paso Moonwalk de Michael Jackson. Para exportar su filosofía, los soviéticos emplearon unas técnicas que nos remiten a las que usan los teleevangelistas estadounidenses. Les decían a los pobres y enfermos que les darían comida y penicilina. Los evangelistas los obligaban a leer la Biblia. Los comunistas los obligaban a leer el Libro Rojo. Y si no sabías leer, los muy canijos te lo recitaban a través de un megáfono. Los soviéticos han invertido en marketing un montón de años y de dinero para sostener un gran fiasco político basado en el supuesto de que poblaciones enteras soportarían con alegría condiciones laborales espartanas para luego entregar los frutos de todo su trabajo a una burocracia benévola que redistribuiría las riquezas de una manera equitativa. La primera palabra que un niño aprende a decir en cualquier lengua después de mamá es mío. Un sistema que no permite la propiedad no te permite decir mío.
al crecer, y eso conlleva, dicho suavemente, un defecto de diseño. El señor país en vías de desarrollo tardó 3 generaciones en darse cuenta, después de que fue obligado a leer el libro rojo, a cambio de un bol de arroz, el esfuerzo que suponía hacer cola para que te den un pedazo de pan negro. La televisión ayudó a acelerar ese ciclo. Todas las décadas de adoctrinamiento, manipulación, censura y excursiones de la KGB no han alterado este hecho. La gente quiere tener su propio lo que sea, y si no lo consigue, suele iniciar contrarrevoluciones. ¿Por qué entonces hay tantos norteamericanos que dicen adorar la libertad y la democracia, y que a la vez apoyan que su propio gobierno lleve a cabo acciones asombrosamente similares a las del anticuado imperio del mal comunista? Censura, desinformación, el programa de espionaje y denuncia en las bibliotecas públicas. ¿De verdad somos tan rematadamente estúpidos? A los norteamericanos les gusta hablar de democracia, pero cuando ésta se ejerce la ven como algo más bien molesto. Hemos optado por un sistema autoritario disfrazado de democracia. Pagamos lo indecible por un inmenso gobierno de chiste. Dejamos que nos pisotee y luego nos preguntamos ¿cómo han llegado allí todos esos cretinos? El comunismo no funciona porque está desfasado con respecto a la naturaleza humana. Despertaremos un día y comprenderemos que esto se podrá aplicar también al concepto de democracia occidental. Espero que les haya gustado esta extensa lectura de este libro, La verdadera historia de Franz Zappa. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.